Bien, como quedamos en el video anterior o en la sesión anterior, hay algunos aspectos de la evaluación educativa que tiene que ver con para qué utilizamos o para qué realizamos una evaluación educativa. Acá creo que es una de las cosas más interesantes, a pesar de que la evaluación en general parezca bastante aburrida. El fin de la evaluación educativa es obtener buenos resultados que sean confiables, es decir, que cada vez que se realice, por ejemplo, un examen, que ese examen mantenga una congruencia que reporte los mismos resultados o en un rango, digamos, que se comporte de la misma manera esos puntajes, esos resultados. Y que lo que se quiere medir, es decir, los temas que nosotros queremos medir, que queremos saber si están cumpliendo o no los estudiantes esos temas o están aprendiendo esos temas, pues tenga relación realmente con la prueba. Es decir, que sí las preguntas concuerden con los temas y contenidos que nosotros les hemos ido señalando a través del ciclo escolar o de la temporalidad que nosotros escojamos, ya sea como evaluación formativa o como evaluación sumativa. En este sentido, cuando nosotros tenemos buenos exámenes hechos, buenas pruebas o buenas herramientas de medición, buenas herramientas de medición como lo son las rúbricas, podemos tener una mejor idea de cómo va el estudiante y de una forma más sencilla. Por eso es que cuando se hacen rúbricas, sí hay que tomar en cuenta el tema de la confiabilidad de la rúbrica. Bien. Em, Ahora, el para qué lo hacemos y por qué importa es porque nos va a dar resultados para la mejora de la enseñanza. Nos da la posibilidad de analizar datos evaluativos para ajustar nuestra planificación y las estrategias y así llevarlos hacia el lugar que queremos llevarlos. De hecho, la parte que menos se domina en el proceso educativo es la evaluación. ¿Por qué? Porque nos perdemos en la convivencia diaria y nos perdemos en sí tener una ruta crítica y rígida de lo que vamos a hacer y lo que queremos lograr. Eso no significa que no seamos flexibles, sino que hay que ajustarnos a los objetivos que nos hemos planteado que queramos que aprendan, ¿no? Y si hay que ajustarlos, esos objetivos pues se ajustan, pero se ajustan a partir de una evidencia previa. Es decir, si en mi prueba, en mi evaluación, en mi rúbrica de exposición oral me doy cuenta que los estudiantes no están dominando el tema, entonces voy a tener que ajustar mis contenidos o mi forma de abarcar, abordar la temática o las temáticas y entonces dirigirlos hacia otro lado, pero sin perder tanto de vista el objetivo general del curso. Ahí es donde podemos comenzar a tener problemáticas, ¿no? Y donde también la inteligencia artificial, por ejemplo, podría ayudar bastante. Entonces, estas evidencias se convierten en resultados tangibles de datos puntuales para mejorar los procesos de evaluación. Y es que muchos docentes creen que el evaluar, puntuar con una calificación es violento. Y bueno, en gran medida la violencia más bien se da en la interpretación que nosotros le damos a la calificación, no al hecho de tener una puntuación para saber que el estudiante tiene que mejorar. Es decir, no necesariamente la puntuación de la prueba tiene que concordar con la calificación final que ven los padres de familia, aunque lo ideal sería que sí, para que entendieran y comprendieran y evaluaran, analizaran el progreso de sus hijos. Em, y lo mismo para la comunidad educativa en general, ¿no? Ahora, la evaluación en ese sentido, pues es un proceso más complejo, eh, donde la evaluación va a alimentar la reflexión y la capacitación del profesorado. Sin embargo, la realidad es que no hay mucho tiempo para realizar buenas evaluaciones, em, por lo que la inteligencia artificial aquí podría tener un muy buen uso para mejorar los tiempos de elaboración de rúbricas, de pruebas, de listas de cotejo, en fin, de otro tipo de herramientas que ayudan a estos procesos. Ahora, importa porque mientras mejor formación tenga el docente en el diseño de instrumentos, va a haber una mayor calidad en la retroalimentación del estudiante.
Entonces, unos de los tips que nos dan también para la formación de docentes, por ejemplo, es revisar las rúbricas, hacer microtalleres sobre el diseño de rúbricas, prácticas de feedback y análisis de evidencias, es decir, cómo estoy evidenciando que mis estudiantes están aprendiendo. Hacer un portafolio de evidencias, por ejemplo, no es suficiente. Hay que diseñar una rúbrica para poder evaluar ese portafolio de evidencia. El portafolio de evidencias en sí mismo podría carecer de calidad, es decir, si el estudiante tiene todas las actividades del año o del bimestre, trimestre, semestre, pero resulta que lo que entrega está muy mal, pero no determiné criterios de lo que quería evaluar. Entonces, el estudiante va a decir, yo cumplí, y ahí es donde comienza un proceso comunicativo atropellado, porque el estudiante dice, yo cumplí con lo solicitado. Entonces, sin una rúbrica, pues probablemente tengamos muchos problemas en la etapa de evaluación y sobre todo en la evaluación final. Bien, ahora, en esta semana nos toca hablar de qué es evaluar en las competencias, en el modelo por competencias. En general, este es el modelo que ya, como les comentaba en el video pasado, se utiliza según la Universidad Autónoma de Baja California. Ya se utiliza. Y eh, hay un artículo, bueno, el artículo que ustedes van a utilizar para el examen de esta semana, va a estar mucho más fácil el examen, se van a dar cuenta, porque está un poco mejor construido y está basado en una sola lectura. Bien. Y en este proceso de evaluación de esta semana, van a poder ir comparando cómo estuvieron los exámenes anteriores y cómo va a estar este. ¿Ok? Ahora, la evaluación, según Tejada, desde 1991, o sea, es decir, esto ya tiene mucho tiempo y ustedes dirán, entonces, si esto ya tiene mucho tiempo, ya no sirve. No, no todo lo que tiene mucho tiempo quiere decir que en la actualidad ya es falso o que la actualización per se, que eso sería una falacia también, que la actualización per se de un tema hace que automáticamente sea mejor que el de 1991. Es decir, aunque pase el tiempo, hay muchas teorías que siguen sobreviviendo porque la sociedad no ha avanzado o no ha cambiado de maneras descomunales, sino que llegamos a esta conclusión gracias a la ciencia y se mantiene y se sigue divulgando por estas conclusiones que ya se han ido realizando al paso del tiempo. Bien, entonces, ¿qué es la evaluación? El objeto, ¿no? En la evaluación, como ya hemos visto, tiene que considerar, la evaluación nos sirve para mejorar de forma continua, ¿no? En el aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en lo que más nos interesa, en el aprendizaje del estudiante. Entonces, por eso acá se subraya el estudiante sobre todo, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? El contexto, las necesidades, los objetivos, los contenidos, en qué institución me encuentro. A veces cometemos el error de dar clases en instituciones con valores en los que no coincidimos. Por ejemplo, instituciones religiosas donde nosotros somos ateos, ¿no? O viceversa. Em, Profesores, ¿no? También el contexto conlleva a los profesores, a los estudiantes, qué metodología se va a usar en la clase y los recursos que se tengan. A ver, ¿y cómo se va a aplicar? ¿Cuál es el modelo? Pues todo depende, ¿no? Hay modelos experimentales naturalistas, es decir, ir un poco más a la calle, experimentar. em, Sobre todo esto se da en los laboratorios de química o laboratorios de tecnología, por ejemplo, cuando se hace robótica o se estudia robótica o maker, por ejemplo. Naturista, que es el contacto con la naturaleza, un poco al estilo de Montessori o Piaget, basado en demanda, basado en costos, en toma de decisiones, es decir, cuántos estudiantes hay hacia una carrera, cuáles son los costos, cómo se van a tomar las decisiones, porque no es tan fácil, por ejemplo, en una universidad que no tiene los recursos para que ingresen todos los estudiantes, que se tome la decisión de que entren X cantidad de estudiantes, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en estos tiempos con
con el tema de las universidades es que se están abriendo universidades, pero no están pagándole a los docentes, o preparatorias que se van a abrir, pero resulta que no hay lugares, que no hay edificios, que no están las condiciones mínimas establecidas para alguien, ¿no? Em, por otro lado, es para verificar los logros, se puede tener también un modelo cuantitativo, cualitativo, ¿no? Donde se evalúen de forma cuantitativa a través de pruebas o cualitativas a través de rúbricas. Em, ¿O quién evalúa? Pues normalmente evalúan los profesores, pero como hemos visto, también está el proceso de evaluación, de coevaluación, donde los estudiantes se evalúan a sí mismos o a sus pares, es decir, a sus otros compañeros. También puede evaluar el directivo, el usuario. De hecho, si ustedes se dedicaran como profesión en la investigación y la evaluación, hay mucho que se puede hacer desde esta perspectiva porque ustedes pueden analizar a los colegios y darles resultados en exámenes estandarizados, ¿no? También está la heteroevaluación, ¿no? La interna, la externa. Cuando hablamos de evaluación interna, es dentro de la institución, todos los que conforman a la institución, administradores, directivos, coordinadores, profesores, estudiantes, y la externa, que serían los padres de familia o la comunidad en general. Casi nunca se toca el tema de la comunidad o la colonia en donde se establece la secundaria o la preparatoria o la universidad, pero es una evaluación muy interesante el saber qué piensa la sociedad de la institución. Por ejemplo, qué piensan de la UABC, ¿no? ¿Con qué lo vamos a medir? ¿Con qué lo vamos a evaluar? Bueno, hay diferentes instrumentos que ya he platicado un poquito de uno en específico, bueno, de dos con las rúbricas o las escalas, digámoslo, pero se puede hacer por observación, por entrevista, por cuestionarios, por test o pruebas o exámenes, em, por escalas, ¿no? Que tiene que ver con las rúbricas. Y para que estos instrumentos se puedan utilizar, hay que hacer procesos de validez, de factibilidad y pertinencia. Y ahí es todo otro mundo que quizás no vamos a alcanzar a revisar en este curso de evaluación, pero la validez sí es un tema muy relevante. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Pues ya lo hemos visto, como les he platicado, en cuándo y para qué, el momento y la finalidad. Em, se han debatido bastante, pero normalmente es en el inicio, el continuo, que es evaluación formativa, como el inicio, como el diagnóstico, y la final, que es la sumativa, es decir, el corte de la valoración de todo el ciclo escolar. Y desgraciadamente, en la evaluación sumativa se echó de muy mala fama porque se piensa en evaluación sumativa como examen. Y no, la evaluación sumativa se refiere al corte de aprendió o no aprendió lo que necesitaba aprender para em, cumplir con el desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos que implicaba esta asignatura. Ojalá tuviéramos más curiosidad por saber si lo cumplimos o no, más allá de pensar en un 100 de calificación, ¿no? Ahora, en este segundo momento, podemos decir, bueno, pero entonces, ¿qué es la evaluación por competencias? Acá hay una serie de dimensiones básicas de la evaluación educativa, pero entonces, ¿qué es la evaluación de competencias? Y es un poco lo que ya les había platicado de la UABC. La UABC tiene un modelo educativo por competencias, que ya con la nueva escuela mexicana se ha movido un poco el tema de competencias, ya no son competencias, ya hay una serie de nuevas terminologías que vamos a ir revisando en una segunda o tercera unidad, pero los vamos a revisar. Em, pero digamos que la evaluación por competencias pues contiene aprendizajes esperados, contiene indicadores de desempeño, es decir, habrá que desarrollar indicadores del desempeño para saber si se cumplen o no lo que se encuentra en los temas del programa de unidad académica, ¿no? Donde a partir de esos indicadores, pues podemos tener un procedimiento de evaluación y criterios de acreditación. Criterios de acreditación puede ser portafolio de evidencias, la realización de pruebas, todo eso que ustedes, en esta materia, por ejemplo, ustedes sus criterios de acreditación es
entregar por completo todas las actividades que se señalan cada semana y con eso tiene sus criterios de evaluación. Pero el procedimiento de evaluación y los indicadores de desempeño es cómo le vamos a dar un valor a todas estas actividades durante todo el semestre, ¿no? Em, y bueno, ustedes ya tienen algunos indicadores del desempeño y entre ellos son las herramientas que estamos utilizando para medir qué han aprendido, qué es la evaluación, pues les estoy haciendo exámenes, ¿no? Que esa es la primera unidad de esta asignatura. Bien, una vez atendido esto es de forma general lo que, lo que ustedes, lo que ustedes revisarán. em, y van a poder ver que esto se relaciona mucho con el examen que ustedes van a presentar. Em, y les recomiendo que para el examen se lean pues todo el artículo, ¿no? Esto les va a ayudar mucho si se lo leen, que sería lo ideal, a llevar una ventaja sobre cómo se arman las rúbricas, ¿no? Y qué otro tipo de instrumentos hay. Esta es la lectura que ustedes van a revisar. Aquí está. Y pues está hecho como un capítulo de libro, un artículo científico. Em, y bueno, como les había platicado, en educación médica se toman muy en serio el tema de la evaluación educativa. Es un área muy interesante. Em, y curiosamente, se lo toman más en cuenta que los del área educativa, ¿no? Bien, ahora, ustedes, como les he platicado, tienen un tutor de evaluación. La idea de explicarles eh, el uso de la inteligencia artificial es importante mm, porque el fin de utilizar la herramienta de inteligencia artificial es que tengamos más tiempo para leer y que nos dediquemos más a otras cosas que valen la pena, como el estimular el cerebro a través de la lectura. Recuerden que ya hay estudios que nos dicen y comprueban que la lectura sí aumenta las habilidades de pensamiento, mientras que el uso de la tecnología como redes sociales, digitales, como redes sociales, Netflix, películas o todo lo que es más bien estímulo visual, suelen entorpecer más el cerebro humano. Por lo que les recomiendo que se lean este mini manual para el uso de ChatGPT porque vienen algunas recomendaciones muy interesantes que pues he elaborado. Primero, recordarles que ChatGPT es un modelo de lenguaje a gran escala o largo, un LLM prácticamente. Hay muchos LLMs, está DeepSeek, Gemini, entre otros, ¿no? Grok, en fin, hay muchos LLM. Estos modelos de lenguaje en realidad son una serie de algoritmos que ayudan a predecir la palabra que sigue. Pero bueno, luego en otra materia seguramente verán más a profundidad qué es inteligencia artificial. Em, pero creo que esa es la idea principal. La inteligencia artificial tiene muchos sesgos de raza, religión, de género. em, y por otro lado, también suele tener problemas de alucinación, que quiere decir que termina mintiéndole mucho al usuario. Por eso cada vez que busquen información con ChatGPT, por favor, verifiquen que la información sea de algún artículo científico o ustedes proporcionenle ese artículo científico que quieren debatir, que quieren desmenuzar. Lo ideal, por ejemplo, sería utilizar la inteligencia artificial platicando con ella, con un documento y haciéndole preguntas, no como una herramienta que resume y da las respuestas y ya, porque si no, pues vamos a tener graves problemas de desarrollo intelectual. Ahora, aquí son una serie de pasos para que ustedes puedan acceder a ChatGPT. Les recomiendo que utilicen la cuenta de Google de uabs.edu.mx, sobre todo. También les doy un prompt que desarrollamos con la doctora Ruby Peniche en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC, Campus Ensenada, donde establecemos que el usar un verbo taxonómico de Anderson y Cradwell es muy necesario para el uso de la inteligencia artificial, es decir, desarrolla un párrafo de 150 palabras que hable sobre la evaluación educativa, su definición y sus
sus características y los instrumentos que se utilizan. Entonces ya somos muchos más específicos al solicitarle la información. Y por otro lado, aquí hay algunas buenas prácticas para aprender y no solo para copiar. Se ha estudiado que hay problemas de entendimiento de qué es ético y qué no, pero subir un artículo para resumirlo y así entenderlo no es ético del todo. ¿Por qué? Porque la idea sería que ustedes lean el artículo y que luego intercambien ideas con ChatGPT. Si hacen esto que les acabo de decir, que les resuma las ideas, pues difícilmente van a poder con el paso del tiempo entrelazar ideas más generales y difícilmente van a poder crear cosas nuevas. ¿Por qué? Porque no están entendiendo a profundidad, comprendiendo a profundidad el uso de los conceptos, los términos, que como dice eh, Chomsky y como Habermas en los actos de comunicación, actos del habla y el lenguaje, pues hay significados, y Fernández Saussure, hay significados significantes, las palabras son significantes, los significados son todos estos eh, imágenes que se nos vienen a la cabeza. Por ejemplo, el significante manzana, su significado es una manzana, color rojo, color verde, pero cada persona tiene una perspectiva distinta de lo que es una manzana, ¿no? Una experiencia distinta. Por lo que comprender a profundidad los conceptos los va a llevar a tener mejor relación de conocimientos y una mejor expresión oral. Y aquí hay una serie de semáforos, ¿no? Cuando es válido o honesto, de ejemplos concretos que les puede ayudar a minimizar los riesgos éticos del uso de la inteligencia artificial. Entonces me gustaría que se lo leyeran para ir reflexionando sobre su uso y que lo usen de forma correcta. Ahí también vienen que cuando se usa la inteligencia artificial se debe de aclarar en la metodología, en la introducción de su documento, el para qué y cómo lo utilizaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con su uso y sobre todo si un docente no les permite utilizarlo, pues no lo hagan, traten de no hacerlo. Y bueno, eso es la actividad de esta semana. Recuerden que el examen se va a basar en este artículo que está ahí subido. Y pues nada, nos seguimos escuchando. Bye.